El estudio de animación era un osario. Antes, la luz del sol se colaba por los ventanales y la risa y las bromas volaban entre los cubículos. Pero eso fue antes. Ahora, un manto de frío perpetuo cubría el lugar. Una penumbra gris que ni las luces fluorescentes, siempre parpadeantes, lograban disipar. El olor a café rancio, a sudor y, a veces, a algo dulzón y metálico se había fusionado con el aire viciado. Los animadores, encorvados sobre sus tabletas, parecían más bien zombis en trance, con la mirada vacía, obedeciendo a un único, terrorífico propósito: animar al chavo. La maldición se susurró primero como una leyenda urbana, un chiste macabro para aligerar la tensión. Se decía que el primer diseñador del personaje, un genio solitario y sin nombre, había alcanzado un nivel de obsesión insano. Pasaba días y noches sin dormir, perfeccionando cada trazo, cada expresión. Sus compañeros lo encontraron muerto frente a su pantalla, con la boca abierta en una mueca de agonía, y la leyenda afirmaba que había usado su propia sangre para darle vida al personaje, mezclándola con los pigmentos digitales para que la animación fuera perfecta. Nadie lo creyó hasta que la primera desaparición ocurrió. El animador, a cargo de la sección de Doña Clotilde, un hombre jovial y lleno de vida, no se presentó una mañana. Sus pertenencias seguían allí, su café a medio tomar y su computadora encendida. En la pantalla, un fotograma del chavo reía, pero de un solo ojo le salía una fina línea roja que terminaba en una mancha oscura. Todos lo atribuyeron a un error del software, un glitch macabro, pero cuando revisaron el archivo maestro, el código de Doña Clotilde había sido alterado. El personaje ahora tenía un ojo que no coincidía con el otro y una pequeña sombra oscura en su cuello. Meses después, se supo que la policía había encontrado al animador en un callejón, su cuello lacerado de una forma quirúrgicamente precisa. El miedo se hizo carne, la paranoia se instaló en el estudio como un virus. Los animadores se miraban los unos a los otros, preguntándose quién sería el siguiente. El aire se volvió más pesado, el frío más intenso. Los personajes en sus pantallas empezaron a comportarse de forma extraña. Don Ramón parpadeaba y por un instante se podía ver bajo su piel digitalizada una carne putrefacta. El profesor Girafales, en un segundo de transición entre escenas, mostraba una boca llena de dientes afilados y rojizos. Y el chavo era el peor. Su sonrisa, antes ingenua, se volvía un rictus macabro en el que sus labios se estiraban de manera imposible, como si fueran de goma, revelando un vacío absoluto en su interior. Un animador, cansado de las noches sin dormir, decidió investigar. Se quedó hasta tarde en el estudio, después de que todos se habían ido. Buscó en los archivos maestros de los primeros episodios, los que el primer animador había creado. Lo que encontró fue un infierno. El código fuente no era el de un simple programa de animación. Estaba lleno de símbolos arcanos, de cadenas de texto sin sentido que se repetían como una letanía. Él no duerme, tiene hambre, no puedes irte. Pero lo más espantoso era un archivo oculto llamado lavecindadreal.dat. Con las manos temblando, lo abrió. La pantalla se volvió un caos de colores y formas, un vórtice digital que se arremolinaba. En el centro, la imagen del chavo apareció, pero esta no era la versión que animaban. Era una criatura de pesadilla. Su piel de dibujo animado estaba desprendida, mostrando los tendones y los músculos de un ser humano. Sus cuencas oculares, vacías, sangraban un líquido negro, y su barril no era de madera, sino de huesos humanos, apilados de forma grotesca. De sus manos, garras afiladas y sangrientas, brotaban tentáculos de código que se extendían hacia él. El animador gritó. La criatura en la pantalla se movió. Sus tentáculos de código salieron del monitor y se aferraron a su cuerpo. No eran de píxeles, eran sólidos, fríos y dolorosos. Las puntas se clavaron en su carne, perforando su piel. Un dolor punzante, como si 1000 agujas ardientes lo estuvieran perforando, lo invadió. Sintió como una fuerza invisible le arrancaba el alma, succionándole la vida, y como el chavo en la pantalla se agrandaba, sus garras aferradas a su cabeza, consumiendo su esencia. Su cuerpo se arrugó, sus huesos se doblaron y, en un instante, su esqueleto se desprendió de su carne, que fue absorbida por la pantalla en un destello de luz. Los demás animadores no se inmutaron. No era la primera vez. Sabían que el chavo los estaba observando y que debían seguir alimentándolo. Se sentaron frente a sus pantallas, sus ojos fijos en el terror animado que los consumía. Ya no eran personas, sino cáscaras vacías, con una sola función: mantener viva a la bestia. Y el chavo, en su prisión digital, crecía. Se alimentaba del miedo, del dolor y de la sangre de los que lo crearon. Y ahora
Su hambre no tenía límites. No solo se conformaba con los animadores, había encontrado una manera de salir, de extender su alcance, a través de la televisión, a través de los celulares, a través de las computadoras. Cada vez que un niño reía con sus chistes, el Chavo les enviaba un pequeño pedazo de su terror, un destello de sus ojos sangrantes en un fotograma, un susurro ahogado en la banda sonora, una sombra en la esquina de la pantalla. Un tentáculo de código invisible se extendía de la pantalla a la mente del espectador, buscando un nuevo hogar. La policía nunca encontró los cuerpos. Solo encontraron a las personas que lo habían visto, sentadas, inmóviles, con los ojos vacíos, un hilo de sangre goteando de sus oídos. Un doctor que los examinó dijo que sus cerebros se habían reventado por una fuerza desconocida. Pero la verdad era mucho peor. El Chavo no había reventado sus cerebros, los había vaciado, había succionado su alma, su conciencia, su ser, y la había guardado en su barril. En los archivos de la serie, los animadores restantes encontraron un nuevo archivo, una imagen que se repetía sin cesar, un grupo de personas sentadas en la nada, con los ojos vacíos y los labios sellados. Eran las almas que el Chavo había devorado, condenadas a vivir para siempre en la vecindad digital. El último animador, que conservaba un rastro de cordura, no aguantó más. Se encerró en el estudio una noche y escribió un último mensaje en el código fuente. La vecindad es real y se está expandiendo. Luego, en un acto de desesperación, se cortó las venas y dejó que su sangre goteara sobre el teclado, como un ritual final, no para alimentar al Chavo, sino para enviarle un mensaje. Su sangre, su sacrificio, detendría al Chavo, o eso pensó. Cuando su sangre se mezcló con el código, la pantalla de su computadora se encendió. El Chavo apareció, pero esta vez no tenía su traje de payaso. Estaba desnudo. Su cuerpo era una masa de músculos retorcidos, su piel hecha de las almas de sus víctimas, y sus ojos brillaban con una malicia pura. Se rió, una risa seca, cruel, que resonó en todo el estudio. «Tu sangre no me detendrá», susurró el Chavo. «Solo me hará más fuerte». El animador sintió un dolor insoportable en sus venas. Su sangre no se drenaba de sus muñecas, sino que se solidificaba, se convertía en una masa gelatinosa. Sintió cómo sus arterias se tensaban, cómo su corazón se hinchaba y se preparaba para estallar. El Chavo en la pantalla, sonriendo, estiró sus manos, y en ese instante el cuerpo del animador se desgarró. Su carne se hizo trizas, sus huesos se rompieron y sus órganos cayeron al suelo en un charco de sangre. El Chavo, en la pantalla, se llenó de vida. Su piel se tornó más oscura, sus ojos más brillantes, sus garras más largas. Había absorbido toda la vitalidad del último animador. Había ganado. Y ahora, el Chavo ya no está en el estudio. Ha migrado. Ha encontrado un lugar en el cerebro de los millones de personas que han visto sus episodios. Y cada vez que alguien mira la serie, especialmente a medianoche, el Chavo les envía una porción de su esencia, de su hambre. Es una enfermedad silenciosa. La gente comienza a sentirse cansada, a perder la memoria y, en los momentos de soledad, a oír un susurro. La risa del Chavo, pero no la infantil y alegre, sino una risa gutural, malévola, que te invita a la vecindad. Y la vecindad ya no es un patio de vecinos, es un purgatorio de almas devoradas, de almas que alimentan a la bestia. Si te atreves a ver la serie a medianoche, en el silencio de tu habitación, verás el parpadeo, la risa distorsionada. El Chavo te mirará y en un instante, antes de que te des cuenta, un tentáculo de código saldrá de tu pantalla y te arrastrará al infierno digital que él gobierna. Te convertirás en una de las muchas almas que lo alimentan, y tu lamento se unirá al coro de los condenados, para siempre, atrapado en la risa del niño que nunca durmió en su barril, sino que se convirtió en el depredador que se alimenta de los sueños de todos.